vamos a iniciar este curso de Ingeniería de Mantenimiento que es bastante amplio, como es la Ingeniería de Mantenimiento misma, y que incluye los siguientes temas que tenemos ahí en pantalla y que ustedes tienen en el sílabo del curso. Identificar en primer lugar los conceptos básicos involucrados en la especialidad de Ingeniería de Mantenimiento. Esto significa hablar de las definiciones, de aquellas identificaciones de los términos más usados. Luego vamos a hablar del mantenimiento o de la ingeniería del mantenimiento como un proceso del negocio que implica que es parte de la producción y que tiene mucha relación con ella, puesto que operaciones y mantenimiento deben trabajar juntos para hacer la producción. Luego vamos a hablar de los métodos que se usan para la ejecución del mantenimiento y de los instrumentos de análisis más utilizados. Por último, vamos a hablar de los métodos de gestión, esto es, de la administración del mantenimiento, que es una parte importante de la actividad, ¿no es cierto? La actividad de mantenimiento tiene dos grandes rubros: la parte técnica, que la podemos identificar un poco mejor ahí en las láminas que ustedes ven en la pantalla, ¿no es cierto? Es muy diversa la actividad donde se ejecuta el mantenimiento. Tenemos en primer lugar una planta de vidrios planos. Por otro lado tenemos una instalación de antenas de análisis, digamos, o de astronomía, de radioastronomía. Tenemos un horno de fundición. Por otra parte, ¿no es cierto?, la aviación que está mostrada en ese avión que está aterrizando en el sur de Chile. Tenemos por otro lado una planta eléctrica de las más modernas que hay hoy día, que se llama aeroderivativa porque es un motor de avión al cual se le ha acoplado un generador, de manera que en un muy poco espacio se produce una gran cantidad de corriente. Esa planta produce 100 megas, ¿no es cierto? Y ustedes ven que entre el generador y el motor caben en un container. El resto de las instalaciones son instalaciones para preparar, digamos, el aire, enfriar el agua y qué sé yo, pero el generador mismo y el motor están en un espacio bastante reducido. Por último, tenemos todo lo que es la minería, y tenemos una mina de rajo abierto, ¿no es cierto? Y por otra parte, toda el área naviera, de la pesquería, de la navegación comercial y de la navegación militar. Lo primero que vamos a ver es el tema de las características de mantenimiento. O sea, yo quiero destacar aquellas cosas que son propias de la actividad de mantenimiento y que las hacen distintas de la actividad de producción, con la cual o de la actividad de operaciones, con la cual es complementaria para producir, para realizar la producción en terreno. Entonces vamos a hablar de los contenidos de la ingeniería de mantenimiento, de las herramientas y de los métodos utilizados. Partamos por las características principales, ¿no es cierto? En primer lugar están las definiciones. Yo he tomado aquí la norma francesa, la AFNOR, es la Asociación Francesa de Normalización. Dice, ¿no es cierto?, en su capítulo X60, está dedicado entero al mantenimiento, y en una de sus partes, ¿no es cierto?, hace una definición que me parece que es muy buena,
que la vamos a complementar después con la norma británica, dice que el mantenimiento es un conjunto de acciones que permiten conservar o restablecer un bien a un estado especificado o a una situación tal que pueda asegurar un servicio determinado. En primer lugar, vemos ya que mantenimiento son acciones. Mantenimiento no produce nada, es un servicio para la producción y su actividad son acciones que se ejecutan en los activos, en las máquinas, en las instalaciones. Es intensiva en mano de obra, prácticamente no hay robots que hagan mantenimiento, a pesar de que hay algunos por ahí, pero todavía son muy escasos. Y la actividad principal son estas acciones de mantenimiento, que más adelante vamos a ver cuáles son ellas, que lo que hacen es lograr que un bien o un activo o una máquina se mantenga en un estado especificado. Yo he destacado ahí esto del estado especificado porque es importante que entendamos bien qué es lo que es este estado especificado, ¿no es cierto? El estado especificado es aquel que requiere el negocio, no es cualesquiera. Una máquina puede estar nueva cuando recién sale de la fábrica, puede estar siendo utilizada a lo largo del tiempo y luego puede estar en un estado ya muy usado, con mucho desgaste y deterioro, y entre esos estados, de nuevo, o un estado muy deteriorado, hay muchos estados. El estado especificado es el que necesita el negocio y el que soporta el negocio. Y eso entonces es un tema que debe ser estudiado muy bien por el jefe de mantenimiento de una planta. Porque si él no descubre exactamente cuál es el estado especificado que necesita la máquina en esta planta, va a tener problemas porque puede gastar mucho dinero para mantenerlo en un estado mucho mejor que el que se necesita, o puede, y entonces le van a reclamar del lado del área de la producción, que está sobrepasando las posibilidades del negocio, o por otra parte, si el estado especificado que él identifica es mucho menor que lo que se requiere, vamos a tener muchas fallas, van a haber muchas fallas y va a haber mucho problema para la planta y no va a cumplir la función que está establecida. Así que la definición se completa con la situación que debe ser lograda por el mantenimiento y que es esta que asegura el servicio. La función, en este caso, es muy importante que sea bien determinada. La norma británica, que ustedes tienen ahí, la BS 3811, agrega una idea que es muy útil y que es bueno también tenerla presente. Dice que el mantenimiento es una combinación de todas las acciones técnicas y administrativas. En la definición anterior solo se hablaba de las acciones. Aquí se hace claramente la distinción, porque las acciones técnicas son muchas, ¿no es cierto? Son miles. Son de orden mecánico, de orden eléctrico, de orden metalúrgico, de orden electrónico, de todas las tecnologías que se utilizan en la maquinaria que hace la producción. En cambio, las acciones administrativas, que son complementarias y que dice aquí que son necesarias, esa es la parte que yo quiero destacar. El mantenimiento, según la norma británica, no puede hacerse solo con acciones técnicas, sino que se requieren estas acciones administrativas para complementar la parte técnica.
Y estas acciones administrativas tienen una diferencia con las acciones técnicas. En todas partes son más o menos iguales, ¿no es cierto? Las acciones técnicas son muy distintas. En aquellas máquinas que veíamos en la lámina anterior, la tecnología en la aviación, la tecnología marina, la tecnología en la radioastronomía es muy diferente. Sin embargo, las acciones administrativas necesarias para ejecutar el mantenimiento son todas parecidas. Entonces podemos decir que el modelo administrativo utilizado en mantenimiento es bastante general y podemos entonces decir que mantener un avión o mantener una cafetera desde el punto de vista de la parte administrativa es más o menos parecido. Lo demás es similar, dice acciones tendientes a conservar un ítem o restablecerlo a un estado tal que pueda realizar la función requerida. La norma militar norteamericana, la 1000 STD 721, dice que mantenimiento son todas las acciones necesarias para conservar un ítem o llevarlo a un estado especificado. Nuevamente habla aquí bien claramente del estado especificado. La norma americana es mucho más escueta. La Organización Europea de Mantenimiento reúne a muchas organizaciones de los países europeos, de Francia, Inglaterra, Alemania, digamos, ¿no es cierto?, Polonia, y ha hecho una definición que agrega algunas ideas útiles. Dice, en primer lugar, que es una función empresarial. Esto quiere decir que es parte de la organización de la empresa, ¿no es cierto? La organización empresarial tiene en primer lugar la producción, tiene las ventas, tiene los abastecimientos, tiene la ingeniería, tiene la contabilidad de finanzas y sistemas de control. Esas son las funciones empresariales, ¿no es cierto? Mantenimiento agrega o es parte de estas funciones empresariales, ya sea que esté instalado en el primer nivel, ¿no es cierto?, dependiendo de la gerencia y a un nivel similar que la producción, o ya sea que esté dependiendo de producción, como sucede en muchas áreas, principalmente en la minería o en la industria, o puede que esté en un nivel incluso más bajo, porque en algunas empresas la actividad de mantenimiento es muy pequeña y gasta muy poco dinero. Pero es una función empresarial y por lo tanto debe estar en el organigrama, esa es la idea. Por otra parte, dice que no solo debe conservar o restablecer un ítem a su condición de funcionamiento, sino que agrega que debe hacer un control constante de los ítems y de las máquinas de la planta y de las instalaciones. Lo que significa un control significa un seguimiento a cómo funcionan y a cómo están presentando fallas. Luego dice que es un conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarios para garantizar el funcionamiento regular. Eso ya lo habían dicho las definiciones anteriores, pero además agrega que es responsabilidad del mantenimiento el buen estado de conservación de los equipos. Y aquí tenemos otra idea que es distinta, que por lo tanto hay que agregar. ¿Qué quiere decir esto del buen estado de conservación? Quiere decir que el valor de los activos, ¿no es cierto?, que constituyen lo que posee la empresa y por lo tanto lo que son su capital, debe ser mantenido en buen estado, de manera que no se desvalorice con el tiempo. Y después, además, esta definición agrega o divide o identifica un poco mejor los activos que son necesarios de mantener. Activos productivos, por un lado, activos de servicios y activos relacionados con la instrumentación.
Los servicios son típicamente el agua, el gas, el aire comprimido, los desagües, ¿no es cierto? El alcantarillado, los servicios de gases en algunas partes, como en los hospitales, por ejemplo, ¿no es cierto? Oxígeno, nitrógeno, que deben ser mantenidos también en buenas condiciones. Y por último, habla de un tema que hoy día está muy, muy de moda, ¿no es cierto?, que es la instrumentación. Hoy día la instrumentación ha crecido muchísimo más que otro tipo de maquinaria. Hace 10 años atrás, una planta con 200 máquinas tenía 200 instrumentos más o menos. Hoy día esa misma planta con 200 máquinas tiene 1000 instrumentos. ¿Por qué? Porque ha habido un crecimiento en ellos, es más fácil obtenerlo y además nos permiten controlar los parámetros de funcionamiento de las máquinas directamente en la máquina. Bueno, la evolución del mantenimiento ustedes la han visto seguramente en muchas otras presentaciones. Yo solamente quiero destacar aquí dos cosas. Una que es una anécdota que se refiere a que en los acueductos romanos en el año 50, recién iniciada nuestra era, el jefe de mantenimiento de los acueductos romanos, este señor Frontinus, que está ahí, ¿no es cierto?, que ustedes ven en pantalla, escribió un libro sobre el mantenimiento de los acueductos romanos, que sería el primer manual de mantenimiento del cual tenemos conocimiento. Y después quiero destacar yo lo que son las mutaciones más importantes que han influido en la actividad. ¿No es cierto? En los años 60 en Estados Unidos hubo varios accidentes bien graves de aviones, que los DC-6 se cayeron por motivos de falla, y la aviación norteamericana, fabricantes y operadores, formaron un comité para estudiar este tema, que fue el comité que desarrolló en gran medida los temas de la confiabilidad de los equipos, el análisis de fallas, la mantenibilidad de las máquinas. Todos eran temas que estaban en el ambiente, ¿no es cierto? No los inventaron ellos, pero los desarrollaron y le dieron un uso muchísimo más sistemático y completo. Entonces de ahí todas estas definiciones como confiabilidad, mantenibilidad, seguridad, disponibilidad y el conjunto que los gringos lo llaman dependability, y que nosotros aquí lo vamos a llamar certeza de funcionamiento, se crearon o se les dio un gran desarrollo en esa época. La segunda mutación importante fue la que, también de esos años, la que se inició con la creación de la calidad total. La calidad total, ustedes saben que nació en Estados Unidos en los años entre los 30 y 40 del siglo pasado, con Juran, Demick y otros técnicos, pero que hizo la diferencia con lo que era la calidad tradicional, ¿no es cierto?, que era tomar los productos producidos en una planta y antes de entregarlos al cliente son revisados para eliminar aquellos que están fuera del estándar. Esa es la calidad tradicional. ¿Qué es lo que dijo Demick, no es cierto? Dijo, mire, si queremos, porque esos productos que se retiran porque no están buenos, son igual productos que han sido hechos y por lo tanto han costado dinero y son una pérdida neta el desecharlos. De ahí que si podemos evitar eso, mejor. ¿Qué dijo Demick? Tenemos que tomar el proceso completo para lograr que la calidad en todas partes sea controlada de manera que al final llegue el mínimo de productos, ojalá cero, productos en mal estado que debamos desechar.
Entonces creó ahí el ciclo de Deming, que es bien importante, que dice la calidad hay que controlarla en el fabricante de la materia prima, en la materia prima, que sería el punto siguiente, el proceso en la fábrica, el producto, que es lo que ha sido controlado normalmente toda la vida, y el cliente. Entonces, en esos 5 puntos de control vamos a lograr que se controle la calidad en cada uno de ellos. Y la calidad total, ¿no es cierto?, apunta a que todos en la planta participen en esta mejora o en este cuidado por la calidad. Entonces, por eso el cliente que está comprando materia prima va a ir a controlar o a ir a visitar al fabricante de la materia prima para asegurarse que en su instalación se están cumpliendo los mejores procedimientos de calidad. Luego va a revisar con mucho cuidado la materia prima para eliminar todo aquello que no esté dentro de las especificaciones. Y por último, en el proceso, ahora ya no solo van a participar los que producen, ¿no es cierto?, los operadores, los que manejan las máquinas, los que hacen la producción directamente, sino que van a participar todos, abastecimientos, la gente de compra, la gente de las bodegas, la gente que maneja las finanzas, ¿no es cierto?, los costos, porque va a entregar mejor información, la gente que hace la ingeniería y desde luego también la gente de mantenimiento. De ahí que esto de la calidad total nos logra que todo el mundo esté preocupado de obtener la mejor calidad del producto. En este caso, cuando una empresa se necesita certificar por las ISO 9000, todas las áreas tienen que revisar su forma de actuar para ver en qué manera están contribuyendo a la calidad del producto. Así que esa fue una mutación muy importante que después que ocurrió la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, y con el plan Marshall que hizo Estados Unidos o los países que ganaron la guerra, digamos, para de alguna manera ayudar a recuperar a los países vencidos, llegó Deming y Jordan, llegaron a Japón y explicaron sus métodos de calidad total, y en Japón les pareció muy importante, muy interesante el esquema, y lo desarrollaron, y por eso Japón entre los años 50 y 60 y 70 desarrolló en forma muy completa este tema de la calidad total y lo aplicó en la industria con muy, muy buenos resultados, con la diferencia de lo que había ocurrido en Occidente, que ahí con la forma de ser de los japoneses, de trabajar más en grupo, de trabajar más en equipo, de no ser tan individualistas, lograron que se desarrollaran los grupos de trabajo y se involucrara a todo el mundo, ¿no es cierto? Una de las características esenciales de las aplicaciones de calidad total es este involucramiento de todo el mundo, lo que significa que todos están preocupados de su parte de la calidad en el proceso. Bueno, sigamos viendo ahora los objetivos propiamente de mantenimiento. El objetivo típico que siempre se ha mencionado es la disponibilidad. La disponibilidad la maneja todo el mundo, vamos a hablar de ella después y vamos a ver cómo se calcula, pero siempre se dijo la disponibilidad es uno de los objetivos más importantes. Sin embargo, hoy día ya no basta con eso y por ello el mantenimiento debe además dar cuenta de qué hace con sus recursos. Mantenimiento usa mano de obra, ¿no es cierto?, y repuesto. Ahí está el 90% de sus gastos, está en
entre mano de obra y repuesto. Después tiene instalaciones, herramientas, equipamiento. O sea, tiene una serie de recursos que deben ser bien administrados. Eso es lo que llamamos el rendimiento de la actividad de mantenimiento. Y por lo tanto, ese es un tema que también es importante. Mantenimiento en una planta no puede hacer lo que quiere con sus recursos, sino que tiene que manejarlos como si fueran un negocio. La seguridad es otro tema esencial. Ustedes saben que el mantenimiento, el tema de seguridad es especialmente difícil porque el mantenedor trabaja en lugares donde no hay nunca nadie, ¿no es cierto? No están preparados para que haya personas en esos lugares. El mantenedor se tiene que meter debajo de las máquinas para hacer trabajo. Cuando algo ha fallado ahí, se tiene que subir arriba de las máquinas para atender partes que han sido afectadas, o a los lados, tienen que estar en lugares estrechos. O sea, la actividad de mantenimiento no se realiza en lugares que estén preparados para ello. O sea, hoy día sí se está haciendo mucho en ese aspecto porque hablamos de la gestión temprana de mantenimiento en los proyectos de inversión, de manera que esto de decir que ya los lugares no están tan preparados para hacer mantenimiento, eso se está corrigiendo de alguna manera. Pero en la mayor parte de los lugares todavía tenemos este problema de que el trabajador de mantenimiento está habitualmente trabajando en lugares que no están preparados para ello, que son más riesgosos que otros. En el tema de la integridad del medio ambiente, mantenimiento tiene una fuerte influencia, por dos razones, ¿no es cierto? Por un lado, porque mantenimiento produce desechos de diversos tipos, aceites utilizados, aceites usados, ¿no es cierto?, que deben ser dispuestos apropiadamente. Todos los repuestos que retira de las máquinas tienen que ser dispuestos de alguna manera. Además, saca partes de las máquinas que desarma para poder intervenirlas y las deja por todos lados y debe después volver a ponerlas en su lugar. O sea, mete bulla, mete ruido, cuando golpea para enderezar cosas, cuando suelda, cuando esmerila, es muy ruidosa la actividad de mantenimiento. Y por otra parte, tenemos todos los efectos sobre las máquinas que tiene un mantenimiento deficiente, ¿no es cierto? Una máquina, hay dos tipos de máquinas en la industria, así a grosso modo. Unas que son contaminantes y otras que no son contaminantes, ¿no es cierto? Así, como diciendo en una explicación general. Ahora, las máquinas que son contaminantes normalmente vienen con equipamiento que ayuda a evitar o disminuir, morigerar, controlar la contaminación. Por lo tanto, es que hay que mantener también. Y aquellas que no son contaminantes se ven muy afectadas cuando el mantenimiento no es de buena calidad, ¿no es cierto? Cuando se hace un mantenimiento regular, no muy bueno, las máquinas empiezan a contaminar. Una máquina mal mantenida es una máquina que empieza a contaminar. ¿Por qué? Porque emite más gases que los habituales o que los que están permitidos, porque mete más bulla o produce más vibraciones que las que debería producir, porque vibra y eso produce también mayor consumo de energía. Entonces ahí tenemos el otro tema que está ahí, ustedes ven en pantalla, que es la eficacia energética. Mantenimiento tiene mucho que ver con este tema porque una máquina mal mantenida consume más energía.
Las vibraciones, los gases excesivos, el ruido, hace que se consuma más energía que la necesaria. De manera que el mantenimiento tiene mucho que ver con este tema. Y por último, la calidad del producto, ya vimos que está afectada por la actividad de mantenimiento, dado que cuando una máquina tiene falla, va a producir productos que no son los adecuados. Así que ahí tenemos el sistema, los objetivos generales de mantenimiento. La función mantenimiento se caracteriza por ser muy sensible a estos temas que ustedes ven en pantalla, ¿no es cierto? Por un lado, los costos. El costo de mantenimiento es alrededor de un 20% del costo de producción, podríamos decir en promedio. Hay empresas donde es muy bajo, es no más del 5%, del 2 o 3%, pero hay otras empresas en que es muy alto, llegando a veces hasta 40 o 50% en la minería, sobre todo, en la parte minera, y a veces hasta el 80%, como en el caso de las generadoras eléctricas, por ejemplo, donde el grueso del costo de mantenimiento, el agua de una generadora hidráulica es un costo mínimo, y la operación la hacen 2 o 3 operadores en una sala de control y punto. Todo el resto es mantenimiento. Así que es bastante variable, pero lo podríamos situar en alrededor de un 20% como promedio, lo cual no deja de ser importante, o sea, de todos los costos. Por otra parte, tenemos el tema de la calidad de la actividad de mantenimiento, que es esencial que el trabajo quede bien a la primera, ¿no es cierto? Que una falla que ha ocurrido sea apropiadamente diagnosticada y encontrada la causa de esa falla, se produzca el trabajo para corregirla. Y eso tiene que hacerse de buena calidad, de tal manera que cuando el equipo se entregue, empiece a trabajar de inmediato. Las demoras que aquí representan el tiempo que se necesita para hacer mantenimiento, para ejecutar el trabajo de mantenimiento, es uno de los temas de mayor compromiso entre operaciones y mantenimiento. Operaciones es el cliente. Cuando hay una falla en la máquina, lo que quiere el cliente, lo primero que quiere es saber cuándo se la van a entregar, ¿no es cierto? Cuánto tiempo se va a demorar mantenimiento en hacer su trabajo. Y ese tema es lo que aquí llamamos demora, o sea, el tiempo necesario para hacer los trabajos. Y ese tiempo es un compromiso muchas veces entre producción y mantenimiento. Y el mantenimiento le dice, mira, vamos a entregar las máquinas mañana a las 10 de la mañana. Para eso tiene que saber evaluar adecuadamente ese tiempo. Esto no es fácil, ¿no es cierto? Solo una buena planificación del trabajo puede lograr conocer apropiadamente este tiempo. La capacidad de reacción es la cualidad que tiene mantenimiento de atender una falla rápidamente, de manera que cuando esa falla ocurre o afecte lo menos posible a la producción. Esta capacidad de reacción no solo implica estar pronto a atender la falla, sino que tener todos los elementos preparados, ¿no es cierto? Instalaciones, equipamientos, herramientas, repuestos, para atender las fallas que pudieran ocurrir en la planta. Por último, el tema de la flexibilidad es importante porque tiene que ver con la capacidad que tiene mantenimiento de adaptarse a las condiciones de la producción. Ahí, ¿no es cierto?, ustedes saben que hoy día la producción es muy dependiente del mercado, ¿no?
depende en gran medida del mercado. Hoy día ya se usa poco que las empresas produzcan de acuerdo a lo que su área de ventas le propone, ¿no es cierto? Lo que en Lean Production se habla de producir al empuje de ventas. Hoy día la idea principal es producir al tirón del cliente, o sea, del mercado. Y eso hace que la producción en muchas plantas sea bastante variable y por lo tanto la capacidad que tiene mantenimiento de adaptarse a esas condiciones de la producción, de cuando la producción baja o cuando la producción sube, bueno, mantenimiento no siempre puede hacer todos los trabajos y gastar la misma cantidad de dinero. Y eso es lo que llamamos flexibilidad. Bueno, aquí se ha representado un poco el sistema operativo de una empresa productiva, donde hay diversas partes que son importantes para el control operacional de la planta, ¿no es cierto? Todo lo que son los abastecimientos de materia prima, lo que es el control de la producción, la ingeniería del proceso, los proveedores externos, los grupos de trabajo que se hacen dentro de la empresa, la gente de finanzas y costos que aporta la información necesaria y además que se consigue el dinero, los abastecedores que guardan las cosas en las bodegas y que compran en el exterior. Bueno, dentro de todo este conjunto vemos ahí, ¿no es cierto?, la administración del mantenimiento, que es parte de este sistema. O sea, mantenimiento está plenamente integrado al sistema productivo. Entonces debe ser uno más con las mismas responsabilidades y facilidades que los demás. Y eso es importante que en la planta esté suficientemente claro, ¿no es cierto? Para una buena gestión de mantenimiento es necesario que esté integrado y que haya una buena comunicación entre operaciones y mantenimiento. Esto a nivel general también, esto dentro de la planta lo veíamos en la lámina anterior y hacia afuera también, ¿no es cierto?, se da debido a que mantenimiento tiene bastante relación con los terceros, ¿no es cierto?, con las empresas que ofrecen servicios de mantenimiento y que hoy día son cada vez más abundantes y son cada vez mejores. De manera que ahí eso por un lado puede ser un desafío para mantenimiento porque puede reemplazarlo o puede ser un servicio extra, un recurso extra que puede utilizar cuando lo necesite. Temas que son importantes y que están siempre presentes en el proceso de la actividad, ¿no es cierto? Esta relación entre operaciones y mantenimiento, que ahí vemos que debe ser una relación de cooperación, de trabajo conjunto, de actividad integrada, pero que en la realidad suele ser al revés, ¿no es cierto? Querámoslo o no lo queramos, suele ocurrir que más bien entre operaciones y mantenimiento hay conflicto. ¿Por qué? Porque ambos trabajan con las mismas máquinas. Cuando una máquina falla, la gente de producción le echa la culpa a mantenimiento diciendo que ellos no lo hicieron bien, o mantenimiento le echa la culpa a la gente de operaciones porque no la supieron operar. Entonces, es más frecuente que esta relación sea conflictiva a que sea integradora. Entonces, lo único que se quiere decir aquí es que esta integración necesaria no sale sola, tiene que ser lograda por la jefatura. Hay que hacer cosas, ¿no es cierto?, para lograr
un buen trabajo de conjunto y una buena integración. El jefe no puede aislarse del tema y dejar que esto funcione solo. Ese es el mensaje, digamos. Y la mejor manera para llevar a cabo esta relación es esta relación cliente-servidor, en que hoy día se usa que cada uno desarrolle sus características de tal manera que pueda ayudarle al otro a hacer su trabajo. Un buen cliente es aquel que sabe lo que quiere, que le dice al servidor cuáles son sus objetivos y qué es lo que se espera de él, y se lo dice claramente con cifras, con buenos datos. Sobre todo le dice cuánta es la disponibilidad que necesita para producir, cuánto es el tiempo que requiere tener las máquinas funcionando. Y por otra parte, el servidor tiene que saber lo que quiere el cliente y hacer lo que quiere el cliente y darle al cliente lo que espera. No darle aquello que él cree que el cliente debería saber o querer. Después tenemos el tema de los costos de mantención, de las cuales ya hemos hablado y que son siempre un tema permanente de preocupación, porque 20% ya es un costo bastante importante. Si es 40% es más aún, y la forma de obtener los costos apropiados no es sencilla, digamos. El tercer tema, que está hoy día muy de actualidad y que lo vamos a desarrollar con más detalle más adelante, es el de la certeza de funcionamiento. La certeza de funcionamiento se llama también seguridad de funcionamiento, continuidad de marcha, dependability en inglés, y está constituido por los cuatro conceptos que ahí se ven en pantalla, ¿no es cierto?, que son la confiabilidad, la mantenibilidad, la seguridad y la disponibilidad. Vamos a hablar de ello más adelante. Este es un tema hoy día muy importante y que se ha desarrollado bastante. Vamos a ver ahora algunos datos de una encuesta que se hicieron en Chile hará unos años atrás, y que dicen que la dotación de personal de mantención era alrededor de un 20% en las empresas encuestadas. En algunas era sobre 40%, pero en la mayor parte de las empresas, esta encuesta se hizo a 100 empresas y contestaron 15 nomás. Pero de esas 15, ¿no es cierto?, en 7 de ellas el personal era el 20%, y en algunas pocas era hasta un 40%. Estas eran todas empresas mineras. El tema del gasto de mantención en relación a los gastos de producción también son del orden del 20 al 30% en la mayor parte de estas empresas. En algunas de ellas es menor. Pero esto es para reforzar un poquito lo que habíamos hablado al principio. Veamos un poco más en detalle esto de la certeza de funcionamiento. Después lo vamos a desarrollar. Confiabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es la confiabilidad? Es la probabilidad de que un sistema o una máquina o un activo que está funcionando termine de funcionar de acuerdo a lo que se espera en un tiempo determinado, ¿no es cierto? O sea, la probabilidad de que un equipo funcione sin fallar durante un tiempo determinado. Esa es la definición que vamos a utilizar acá. Eso significa que yo puedo decir, esta máquina tiene un 80% de confiabilidad para 8 horas, o para 10 horas, o para 100 horas. Tengo que agregar siempre al dato de la confiabilidad el tiempo para el cual se está expresando ese dato.
decir esta máquina tiene un 80% de confiabilidad es un error, si no agrego el tiempo en el cual esa confiabilidad se va a dar. La mantenibilidad es la capacidad de un sistema de ser mantenido apropiadamente, o sea, la facilidad de mantener. Y se mide por el tiempo de mantención. El tiempo de mantención es el MTTR, ¿se acuerdan? MTTR, Mean Time to Repair, tiempo medio para reparar. Entonces, la demora en hacer el trabajo de mantención es lo que mide la mantenibilidad. Mantenibilidad y confiabilidad unidas me logran la disponibilidad del sistema. La disponibilidad es un compendio de la confiabilidad y la mantenibilidad. Logro disponibilidad cuando las máquinas no fallan y son confiables. Y logro disponibilidad cuando han fallado las máquinas, pero las recupero lo más rápido posible. Y logro entonces que la disponibilidad suba. Entonces, la disponibilidad es dependiente de la confiabilidad y de la mantenibilidad. Por último, la seguridad o la prevención de riesgo, relacionada principalmente con los accidentes del trabajo, tiene que ver con mantenimiento y con el logro de la continuidad de marcha, porque cuando hay un accidente del trabajo, muchas veces se detiene la máquina y tenemos una causa de falla de la máquina que es este accidente, y aparte de los problemas humanos que están relacionados, pero es una parte integrante del logro de la continuidad de marcha o de la dependability. Ahora, hay algunas normas o sistemas, digamos, que reemplazan en el logro de la continuidad de marcha la seguridad por la logística, en el sentido de que también la logística, que serían todos los abastecimientos que se necesitan para hacer una actividad cualesquiera, también afectan en forma muy importante a la continuidad de marcha. Pero nosotros aquí, en lo que vaya de este curso, vamos a considerar la seguridad en este aspecto. Después tenemos, como estamos en esto de los conceptos generales que están relacionados con la ingeniería de mantenimiento, vamos a ver ahora una clasificación típica de del mantenimiento. La clasificación típica aquí yo la voy a dividir en dos. Una debido o relacionado con el grado de previsión de las actividades. Previsión, o sea, cuánto me puedo anticipar a las cosas. Ahora, ¿a qué me tengo que anticipar? A las fallas. El mantenimiento es una actividad que tiene relación directa con las fallas. Si no fuera por las fallas, no habría actividad de mantenimiento. Ustedes saben que solo se requiere mantenimiento porque hay fallas. Si no hubieran fallas, no habría ninguna necesidad de hacer mantenimiento. De manera que la primera división que podemos hacer es entre mantenimiento correctivo, que es el mantenimiento a la falla, y el mantenimiento preventivo, que es el mantenimiento antes de la falla y para evitar la falla. Entonces, claramente cuando se hace la reparación de una falla, estamos haciendo mantenimiento correctivo. Y cuando hacemos alguna actividad antes de que ocurran las fallas, estamos haciendo mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo se divide en tres, según esta visión. En primer lugar, el mantenimiento preventivo propiamente tal, en que la actividad principal son las inspecciones para lograr que las máquinas, para conocer el estado de las máquinas, para conocer la condición de las máquinas. En inglés se dice mantenimiento on condition, ¿no es cierto? Es el mantenimiento para
conocer la condición, el estado, la situación en que están las máquinas. Entonces, en primer lugar está el mantenimiento propiamente tal, preventivo, en que todas las inspecciones se hacen con instrumentación sencilla, de uso corriente, ¿no es cierto?, y cuya sensibilidad no es muy alta. Esa es la diferencia con el mantenimiento predictivo, que es el tercero que se ubica ahí, y en el cual todas las inspecciones que en el mantenimiento preventivo propiamente tal se hacen con instrumentos sencillos, en el mantenimiento predictivo se hacen con instrumentación de mejor calidad y de mucho más alta sensibilidad. Cuando hacemos en mantenimiento preventivo para conocer o para detectar una vibración, usamos la mano para ponerla encima de algún elemento, ¿no es cierto?, y sentir si vibra, o usamos el oído, la oreja, ¿no es cierto?, para escuchar los ruidos que se producen por desajustes, o usamos un termómetro para medir temperatura o un par termoeléctrico. Con ello estamos detectando parámetros que nos van a indicar el estado de la máquina. Esos mismos instrumentos, si los cambiamos y la mano o el desatornillador puesto en la oreja que usan los mecánicos, ¿no es cierto?, para sentir la vibración de un descanso, lo reemplaza por un analizador de vibraciones, estamos haciendo mantenimiento predictivo. Si en vez de el termómetro usamos termografía infrarroja, estamos utilizando mantenimiento predictivo. Si en vez de mirar o ver las grietas que pudieran haber en un sistema, estamos usando líquidos penetrantes o partículas magnéticas, estamos haciendo mantenimiento predictivo, ¿no es cierto? Si en vez de usar, tratar de detectar de alguna manera una grieta interna en una pieza, que es muy difícil hacerlo con mantenimiento preventivo propiamente tal, estamos usando ultrasonido para enviar ondas por el interior de la pieza que al rebotar en la grieta nos indiquen que existe, estamos haciendo mantenimiento predictivo. Entonces, entre el mantenimiento preventivo propiamente tal y el predictivo, la principal diferencia es esto de los instrumentos mucho más sensibles, que detectan la falla antes, cuando las variaciones son todavía muy pequeñas. El mantenimiento predictivo es caro, porque todas estas máquinas, todos estos instrumentos son caros, y por lo tanto no es fácil de implementar. Se tiene que hacer un análisis económico que justifique su uso. Después tenemos el mantenimiento preventivo sistemático, en que hacemos trabajos de mantenimiento además de las inspecciones, ¿no es cierto? Hacemos cambios de repuesto, hacemos ajustes, hacemos reparaciones a tiempo fijo. ¿Por qué? Por eso es sistemático. ¿Por qué? Porque se conoce la vida útil de los elementos que se están controlando. ¿Qué quiere decir la vida útil? El tiempo de duración. ¿Cómo? A través de algún estudio de ingeniería. O sea, esto no es simple, no es saber o decir que esta pieza dura 100 horas o 1000 horas o 20.000 horas. Esas 20.000 horas o esas 10.000 horas o esas 100 horas que se identifican han sido producto de un estudio que no suele ser simple y que nos dice esta pieza es probable que falle a tal tiempo, la vida útil. El mantenimiento preventivo sistemático solo se puede hacer si se conoce la vida útil tanto de los componentes como de las piezas que se van a cambiar. De manera que ahí tenemos entonces esta primera división o clasificación del mantenimiento según el grado de previsión.
No hay previsión en el mantenimiento correctivo. Hay distintos grados de previsión en el mantenimiento preventivo. La otra clasificación tiene que ver más bien con la programación de las actividades en terreno. O sea, si un taller tiene 10 trabajadores, ¿no es cierto?, y cada trabajador trabaja alrededor de 200 horas al mes, vamos a tener 2.000 horas de trabajo en el mes, o 2.000 horas de actividades de mantenimiento. ¿Cuál es la idea? Saber cómo se distribuyeron esas 2.000 horas en el mes anterior. Y la distribución es la que está ahí en pantalla, ¿no es cierto? Trabajos de emergencia, trabajos que hubo que hacerlos urgentemente porque ocurrió una falla que no podía ser postergada, tenía que ser reparada de inmediato. Una emergencia es una actividad incómoda, es una actividad que se planifica poco, que se realiza con lo que hay a la mano en el momento, en que se toman las personas que están disponibles, en que no se hace una preparación apropiada, por lo tanto las emergencias son muy inconvenientes y deben ser eliminadas. El mantenimiento preventivo es todo el que hablamos anteriormente y que debe ser realizado, ojalá en un 80% de la actividad. Ese sería el ideal, ¿no es cierto? De estas 2.000 horas que estamos hablando de los 10 trabajadores del taller, el ideal sería que el 80% estuviera dedicado a mantenimiento preventivo, o sea, actividades realizadas antes de la falla para evitar las fallas. El mantenimiento correctivo programado suele llamarse a la actividad que ha ocurrido una falla, pero no es urgente repararla. Es posible esperar porque no afecta a la producción de una manera importante y por lo tanto es posible esperar a una mejor oportunidad para hacerlo. En la tarde, después de que opere la planta, en el fin de semana, cuando la planta está detenida, o sea, correctivo es para reparar fallas, pero no son urgentes y por lo tanto se puede programar y por lo tanto se puede preparar apropiadamente. Después tenemos el correctivo no programado, que son actividades de corrección de fallas, pero que se realizan en terreno, las decide normalmente el jefe de terreno, el supervisor de terreno, el capataz, porque él ve que hay que repararla, pero no estaba en el programa y emplea recursos en ello. No es una actividad que debería realizarse en gran cantidad. Y después tenemos los otros trabajos. Los otros trabajos no son de mantenimiento. Son trabajos que tienen que hacer mantenimiento porque lo pide la planta. Son trabajos generalmente de apoyo a otras áreas. Típicamente a veces o producción necesita que le hagan una pequeña pieza para algún motivo, para una instalación extra, o que le coloquen una escalera para subir a determinado lugar, o que construyan una pequeña instalación. Cosas que deberían hacerlo, qué sé yo, a lo mejor un proyecto de inversión, pero que no son de una magnitud que lo justifique. Y por lo tanto lo hace mantenimiento, porque tiene todas las herramientas, pero no es de mantenimiento. Los otros trabajos, entonces, son actividades que no son de mantenimiento. Y por lo tanto, ¿cuál sería la idea? Que de estas 2.000 horas que trabaja este taller, bueno, las emergencias no fueran más de un 2 o 3%. El mantenimiento preventivo fuera alrededor de un 80%. El mantenimiento correctivo programado un 5%. Y el correctivo no programado otro 5%. Entonces, las 2.000 horas estuvieran principalmente dedicadas al mantenimiento preventivo. ¿Cuáles eran las actividades estas que hemos estado mencionando? Las actividades de mantenimiento. En primer lugar, la inspección, que es esta actividad de ir a ver los equipos en terreno para saber el estado en que están.
normalmente para medir un parámetro, cualesquiera, que representa el estado de ese equipo. Por ejemplo, una temperatura en un descanso, la temperatura en los enrollados de un motor, una vibración o un voltaje, un amperaje. Esas serían las inspecciones, ir a ver el estado del equipo en terreno, con algún instrumento. Los ajustes, que son trabajos para volver las máquinas a su condición de funcionamiento normal. Las reparaciones, que son corrección de fallas y que son típicamente un solo trabajo, ha ocurrido una falla y se repara. Los cambios de repuesto, que implica reemplazar una parte, una pieza que está defectuosa por otra, en distintos grados de falla o de defecto, no siempre fallado, a veces simplemente porque se hace mantenimiento sistemático y se cambia la pieza por tiempo, por política. Los servicios, ¿no es cierto?, que son actividades que apoyan a la producción. El servicio más típico, más importante, es el aseo, pero también los rellenos de líquidos de freno, rellenos de líquido hidráulico, rellenos de líquidos refrigerantes, rellenos de gases. Los servicios son apoyos a la producción. Después tenemos las reparaciones generales o los overhaul, que son trabajos mayores a la máquina completa. Esos están hoy día un poco en decadencia, digamos, ya se usan menos. Y otra actividad muy importante, que es la lubricación. La lubricación tiene dos formas principales: el cambio de los lubricantes por otros mejores o por otros nuevos, cuando el lubricante ha perdido sus características, o el relleno de lubricantes cuando se ha perdido, digamos, la cantidad necesaria. Bueno, vamos para terminar este primer capítulo, vamos a hablar de los tiempos de las actividades de mantenimiento. En todas las actividades de mantenimiento tenemos dos tiempos: el tiempo activo de mantención y el tiempo de anexo de mantención. Como ustedes ven ahí en la lámina, esta lámina está tomada de las normas francesas. El tiempo de mantención, tanto preventiva, como lo que tenemos ahí a la izquierda, como en el medio, el tiempo de mantención condicional o predictiva, y el tiempo de mantención correctiva, todos los tiempos de la actividad de mantenimiento siempre están compuestos de estos dos tiempos. El tiempo activo, que es en el cual están trabajando los mecánicos, los mantenedores, los eléctricos en la máquina con sus manos, y el tiempo anexo, que es de preparación, de diversos grados de preparación, ¿no es cierto? En la mantención sistemática, la preparación se hace entera antes del trabajo. En la mantención condicional también, buena parte se hace antes, y solo cuando se encuentra algún problema se tiene que hacer una preparación especial para corregirlo. Y en el mantenimiento correctivo, toda la actividad anterior es hecha sobre la marcha, porque ha ocurrido una falla, hay que hacer el diagnóstico, hay que definir la causa, hay que identificar lo que se va a hacer, hay que conseguir los repuestos, y todos son tiempos anexos de mantención antes de poder trabajar. Y esto es una diferencia muy grande con producción, ¿no es cierto? En producción, el hombre de producción está operando todo el tiempo. Toda la preparación anterior se hizo en otro lado, la hicieron otros, ¿no es cierto? No el operador. Bueno, entonces, como resumen, podemos decir, y con esto vamos a terminar este primer capítulo, podemos decir que la ingeniería de mantenimiento es
el arte de aplicar los conocimientos científicos al perfeccionamiento o utilización de las técnicas industriales de mantenimiento y a la invención de nuevas formas evolutivas de él. O sea, estamos hablando de una tecnología que tiene una parte científica muy importante y que es muy amplia y que está apoyada por toda una serie de actividades administrativas. Con esto estaríamos terminando este primer capítulo.